Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Los egos se están haciendo sentir en todas las campañas políticas y las coaliciones no son la excepción, aunque tal vez ha sido la coalición Centro Esperanza la que ha tenido mayor turbulencia y mayor ruido por las divisiones internas que han llevado a sacarse los trapitos al sol. Primero fueron Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria en un tira y afloje que parecía haberse superado, haber concluido luego de ese apretón de manos y aires de reconciliación, pero lastimosamente no fue así. Ahora los protagonistas son Juan Manuel Galán y Carlos Amaya, que con acusaciones, dimes y diretes de clientelismo, favores políticos y maquinaria, nuevamente ponen los reflectores sobre esa coalición por las constantes peleas, que parece realmente una situación fuera de control a menos de 20 días de la consulta, que para muchos sería la primera vuelta, donde serían contar los partidos. ¿Cómo llega la coalición a menos de 3 semanas de que se defina quién será el candidato y cuál es el daño político de esas peleas? De eso hablaremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Y a propósito de esto, la tensión en la coalición ya escaló a redes sociales de los precandidatos e incluso la congresista, hace apenas unos minutos, la congresista Juanita Gobertus, una de las voces más notorias y significativas del Partido Verde, dijo que se valía competir, que eso es absolutamente respetable bajo condiciones. A pesar de todo esto, el 13 de marzo todos los competidores apoyan al candidato ganador. Muchos han intentado bajarle la espuma a las acaloradas discusiones, pero los intentos parecen infructuosos. Pues el primer golpe lo dio Galán y el segundo en esta nueva oportunidad Amaya, que exigió explicaciones a él y a su familia por sus vínculos con los últimos 5 gobiernos en el país. Nos han dicho siempre que a los Galán todo se les debe. Hasta yo mismo, según ellos, les debo explicaciones. Pero creo que llegó el momento de que por fin ellos le den explicaciones a Colombia. De las innumerables preguntas que hay, quisiera plantear tan solo 5, que son muy concretas y que además todo el mundo conoce. La primera: ¿cuál fue el proceso meritocrático para que su tío Augusto Galán fuera nombrado ministro de Salud y también fuera embajador de Colombia ante la UNESCO en el gobierno Samper? Segunda: ¿cuál fue el proceso meritocrático para que Juan Manuel Galán en agosto de 1998 fuera nombrado como viceministro de la Juventud en el gobierno de Andrés Pastrana? Tercera: ¿cuál fue el proceso meritocrático para que Juan Manuel Galán en el año 2004 fuera nombrado por el mismísimo Álvaro Uribe Vélez como ministro plenipotenciario en Londres? Cuarta: ¿cuál fue el proceso meritocrático para que Carlos Fernando Galán, tan solo 11 días después de terminar su periodo como concejal de Bogotá, fuera nombrado secretario de Transparencia de la Presidencia cuando Juan Manuel Galán ejercía como senador de la República y hacía parte de la coalición de gobierno? Quinto: ¿cuál fue el proceso meritocrático de selección para que su hermano Claudio fuera nombrado cónsul en París sin ninguna carrera diplomática, secretario de Planeación de Cundinamarca y director en el DNP, en el mismo periodo en el que Juan Manuel Galán y Carlos Fernando se desempeñaban como senadores de la República en el Partido Liberal y Cambio Radical, 2 partidos que hacían parte de la coalición de gobierno del presidente Santos? 9:07 minutos de la noche, ya lo veían ustedes allí, dimes y diretes en la política. Está esta noche con nosotros Fernando Posada, que es periodista, analista político y ahora candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, el movimiento a propósito de los hermanos Galán. Fernando, un gusto tenerlo esta noche en Zona Franca. Camila, buenas noches y muchas gracias por la invitación aquí para hablar de todo lo que está sobre la mesa, que no es poco. No es poco. Gabriel Cifuentes, también exsecretario de Transparencia de la Presidencia y ahora candidato a la Cámara por el Partido Verde. Bienvenido nuevamente a esta mesa. Muchas gracias, María Camila, a usted, a la amable audiencia de Zona Franca, por supuesto a Carlos y a Fernando, una feliz noche. Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, ha sido invitado en esta mesa del Polo Democrático. Bienvenido, señor. María Camila, muy contento de estar acá nuevamente y un saludo para todos los televidentes y para Gabriel y para Fernando. Pues ya ven ustedes allí todas las aristas, las voces esta noche en Zona Franca para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en la coalición. Gabriel. Pues yo creo que es lamentable lo que está ocurriendo. Yo creo que en un momento de descomposición política, en momentos en los cuales hay una desconfianza en el sistema político,
tener esta clase de discusiones en redes sociales no hace sino contribuir al aumento de esta desconfianza. Por supuesto, María Camila, que yo creo que es importante que este debate se dé, porque este debate además dice mucho del sistema político colombiano, donde nosotros hemos tenido candidatos, funcionarios públicos que se han beneficiado de administraciones, que se han beneficiado de su nombre, y yo creo que hay que transparentar los procesos. Yo creo que estamos en mora de que se pueda escrutar cada una de las candidaturas, pero creo que hacerlo en Twitter, en un ambiente político tan convulsionado, simplemente desdibuja una contienda en donde la ciudadanía está esperando es propuestas concretas. Hoy todavía nosotros no sabemos cuál es ese marco de propuestas que se están presentando. El debate público no se está dando sobre los temas cruciales del país, sino sobre los trapitos sucios de los unos y de los otros. Y creo que eso le hace mucho daño al debate democrático. Sin desdibujar, María Camila, repito, que sea importante escrutar las hojas de vida de todos los candidatos a la presidencia de la República y a cualquier corporación de elección popular. Fernando. Bueno, yo creo que en Colombia no estamos muy acostumbrados a tener este sistema de coaliciones. Eso es nuevo en muchos sentidos en Colombia. Lo que sí hay que decir es que una regla general de las coaliciones que debe ser universal es que podemos tener discusiones, que es normal, que es sano para el debate democrático. Lo que no es normal es que a 20 días de elecciones, de tener esa consulta presidencial, nos estemos acabando unos a otros. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el 14 de marzo, el día después de la consulta, necesitamos que todos los perdedores apoyen al ganador. Y si dejamos esto lleno de heridas, lleno de golpes de unos a otros, pues va a ser muy difícil realmente apoyarnos y tener una candidatura única, realmente opcionada y realmente contando con el apoyo de todos los demás. Carlos. Bueno, pues yo debo confesar que a mí me genera un poco al menos de gracia ver cosas como al señor Amaya abanderado de la lucha de clases diciendo que los Galán son unos patricios bogotanos que no soportan ver que alguien progrese, pero no explica nada. Las denuncias que hay en el artículo de La Silla Vacía a mí me parece que son absolutamente claras. Carlos Amaya es el compadre de Luis Ernesto Gómez, son compadres. Y empezaron a hacer unos enroques burocráticos que han sido evidentes en la administración distrital desde el principio. Todos en el Consejo sabemos que, por ejemplo, el subsecretario de Relaciones Políticas que estuvo hasta hace unos meses, porque iba también, podría haber estado sentado aquí en este espacio como candidato, era de Amaya. Y sabemos que se están intercambiando esos favores. Lo de la contratación de la hermana de Luis Ernesto Gómez, eso lo sabemos hace meses. Pero ahora, por la campaña, esto vuelve a salir. Entonces a mí sí pues puedo decir que me divierte un poco ver los toros desde la barrera y ver cómo ahora entonces Amaya empieza a inventarse unas explicaciones, no contesta nada y sobre todo no dice de dónde sale toda la plata. Es que yo creo que los colombianos quedaron bastante atónitos al ver la boda real del gobernador de Boyacá en ese entonces, que llenó toda la plaza de Villa de Leyva, y eso pues fue una cosa de Disney, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la boda en todo eso? Es exagerada la vida de reggaetonero con ruana del señor Amaya, y eso genera suspicacias. Yo creo que los colombianos están absolutamente hastiados de ver cómo los políticos se enriquecen, porque ¿de dónde sale esa plata? ¿De quién son las empresas que empiezan a contratar? Y aparecen estas denuncias que han aparecido en redes sociales y en otras partes de empresas de Córdoba cercanas. Recordemos que la esposa del exgobernador Amaya es prima del defensor del pueblo, es prima del senador Barguil, hace parte de una clase política cordobesa que después empieza a contratar en Boyacá, y eso se ve muy mal. Puede que no haya nada ilegal, porque lo que pasa es que aquí sí algo han sabido los políticos es hacer sus aparatos de contratación sin traspasar lo legal, pero claramente hay cosas que son impresentables y eso es lo que empieza a verse ahora en la campaña. Gabriel. Pues yo coincido parcialmente con Carlos en señalar que es necesario que se comience, reitero, a escrutar de dónde vienen los recursos de los candidatos. No creo que su boda en Villa de Leyva, no creo que una persona por el simple hecho de tener un matrimonio exuberante necesariamente se presuma como culpable de una defraudación al erario público. Creo que sería muy peligroso traspasar esa línea, pero creo que sí es necesario transparentar los procesos. Lo que yo critico, María Camila, es que esto se haga en la tribuna de las redes sociales.
Yo creo que nosotros tenemos que adelantar estos procesos si hay denuncias concretas, si hay hechos concretos que son ilegales, porque aquí nosotros tenemos que presumir la inocencia, nos guiamos bajo el principio de legalidad, donde los funcionarios públicos tienen que responder ante las autoridades competentes, ante los organismos de control. Usted dice que reprocha que esto se esté dando en las redes sociales, pero fíjese que estamos a un poco menos de 20 días de la contienda y las coaliciones no han tenido la interés o los candidatos de darlo internamente en los partidos. Que es algo lamentable, justamente María Camila, yo lo que reprocho no solo es la falta de una cultura de escrutinio público, sino también que esta clase de discusiones se den en el marco de una contienda política, en una coalición, donde esta clase de cuestiones, María Camila, han debido salir antes de que decidieran lanzarse en una coalición. No creo que a 20 días de las elecciones esto le haga bien ni a los candidatos y mucho menos al debate público. Le hace bien a Petro. Le hace bien a, pues yo no sé, habrá también que entrar a escrutar en las otras coaliciones, pues si hay escenarios parecidos, pero lo que yo digo es, hoy en día, y yo creo que aquí lo que tenemos que impulsar es una cultura de escrutinio frente a dónde vienen los recursos de los políticos, dónde se pueden producir esos enroques, que no sería la primera vez, o sea, es decir, es una práctica absolutamente común. La política en nuestro país responde a una lógica transaccional, clientelista, y yo creo que esa es una práctica que hay que erradicar. En las redes sociales y en Twitter, no. Si Juan Manuel Galán tenía alguna objeción, alguna observación, ha debido tramitarla de una manera diferente, ha debido también tramitarla ante los organismos de control, porque si hay efectivamente un hecho ilícito, un hecho ilegal, una conducta que puede escalar a una responsabilidad fiscal o disciplinaria, pues son los organismos de control los que tienen que entrar a investigar. Creo que un poco lo que ha pasado aquí es una parafernalia que desdibuja el debate público y que sigue reconfirmando que lo que está pasando en la contienda electoral actual no está conectado con las necesidades de los colombianos. No estamos teniendo un debate de ideas, y eso es lo más grave, a 20 días de que se elija un nuevo Congreso y las nuevas candidaturas. Que era la expectativa que teníamos muchos, ese debate con altura. Fernando, una de las frases que quiero recoger del video que publica el señor Amaya, también precandidato a la presidencia, es hablando, lo cuelga él en sus redes sociales diciendo que todos, haciendo referencia a muchas personas que le cuestionan a los hermanos Galán, de verle. Dice él que también debe darle explicaciones. Usted que pertenece a ese partido, al nuevo liberalismo, ¿cómo le sienta? ¿Qué perspectiva tiene y qué lectura tiene de esa frase? Bueno, María Camila, yo no soy vocero de nadie. Yo lo que empezaría diciendo que es una muy mala práctica que en medio de una contienda los ataques se eleven a lo personal. En ese sentido, en una contienda ante una consulta presidencial, habla bien de la consulta y habla bien del nivel de debate, que existe una discusión interna. Me preocupan mucho más las consultas presidenciales que no tienen debate interno. Las consultas donde todo el mundo sabe quién va a ganar y que ya no hay debate simplemente porque no les interese, porque eso de alguna manera ya es sabido quién va a ganar. Aquí en una consulta incierta, como debe ser todo en democracia, absolutamente incierta, donde nadie sabe quién va a ganar, en la consulta de la coalición de la esperanza, enriquece que exista debate. El problema es cómo, el problema es dónde. Y ahí es donde tenemos que hablar. Yo no entiendo por qué el exgobernador Amaya convierte eso personal como si fuera una pelea ya a título, pues, no de lo político, no de lo partidista, sino todo lo contrario. Pero ¿por qué personal si las dos acusaciones tienen que ver con la burocracia, con los cargos que han recibido y las fichas políticas que han puesto en lugares estratégicos? Porque yo creo que en ningún momento convierte eso en una discusión política, sino meramente apuntándolo a quien está denunciándolo, cuestionándolo a título personal, a título de su familia. Ahí están, digamos, lo que respondía, por ejemplo, y lo que respondían anoche los hermanos Galán, de cómo, por ejemplo, Claudio Galán hizo una carrera profesional con 2 maestrías en Francia antes de ser escogido como cónsul en París. Luego, no es que sea un favor sin mérito alguno, sino que existe una formación. Como digo, yo no soy vocero de nadie. Lo que sí creo es que es una muy mala práctica convertir ese debate, que debería ser político, debería ser partidista, en algo personal. Quiero volver a lo que decía hace un momento. El 14 de marzo, es decir, el día siguiente a la consulta presidencial y a las elecciones de Congreso de la República, el acuerdo que debemos estar siguiendo es que ese 14 de marzo todos los candidatos perdedores van a apoyar al ganador. Y si entramos en esta dinámica de odios, en esta dinámica por lo menos del ataque personal, del ataque familiar, pues muy difícilmente vamos a tener
esa unidad que vamos a necesitar para llegar a la presidencia. Ya vamos a hablar de eso. Carlos. Yo creo que aquí no podemos desconocer algo del panorama macro de estas elecciones y es quién está detrás de los candidatos. Todos aquí sabemos, compañeros de mesa, que Amaya es el candidato de Claudia López. Él es uno de los candidatos de Claudia López, pero es el que más directamente está relacionado con ella y eso lo vemos con toda claridad en esos enroques burocráticos que hay entre la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Bogotá. Unas semanas antes de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, apareció el escándalo de contratación de la Fundación Galán en Transmilenio. Eso no llevó a nada, en últimas. Creo que Fernando lo recordará, que seguramente Fernando votó por Galán. Pero además Pero no eso tiene le ningún costó- problema porque es que ninguno de los hermanos Galán hace parte de la junta directiva Pero ni ha recibido nada. en Es su importante momento, aclarar. unas semanas antes de las elecciones, apareció el escándalo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde hace unos 2 meses la alcaldesa Claudia López, que todos los días invocaba a Gustavo Petro, tiene un nuevo sparring. Y ese nuevo contendor es Carlos Fernando Galán y los Galán en general. Y esto, en mi opinión, también tiene que ver con el hecho de que muy probablemente Juan Manuel Galán esté subiendo en las encuestas. Y les digo una cosa, y se los digo fuera de toda, digamos, de toda pasión, porque yo no voy a votar por la Coalición de la Esperanza, me cortaría la mano antes de votar por la Coalición de la Esperanza, pero yo sí creo que en un escenario de primera vuelta, en el que se enfrente Gustavo Petro con Juan Manuel Galán es un candidato que tiene mucha menos resistencia que Alejandro Gaviria o que Sergio Fajardo. Entonces, ¿aquí a qué están jugando quienes están detrás de Amaya? Pues probablemente a golpear al que va en este momento quizás corriendo en punta según las encuestas que tengan. ¿Cómo es la frase de la mano? Que se Me cortarían. corto la mano antes de votar por la coalición. de la Cuidado con Esperanza. esas expresiones que me recuerdan a la exministra Udine. Señor. Yo quisiera sumar dos cosas que me parecen importantes destacar. Yo creo que aquí lo que resulta o lo que podría resultar repugnante es que se esté haciendo álgebra electoral. Se está Pero así haciendo- no funciona la política. No, pero me parece que en este momento ya pasamos del momento de esas acusaciones también, además con un tufillo de doble moral. Y lo segundo, y en esto yo coincido con el concejal, aquí también no se está pensando únicamente en el 22, aquí se está barajando mucho de la política en el 23. Y en el 26. Y en el 26, por supuesto, pero la próxima elección es el 23. Y muy probablemente Carlos Fernando Galán, que está de sexto en una lista que probablemente no llegará a esas 6 curules en el Senado, estará en primera fila para la alcaldía de Bogotá. Así él haya dicho que no. Entonces yo lo que creo es, estamos empobreciendo el debate público y lo estamos simplemente traduciendo a un burdo ejercicio de estrategia aritmética electoral. Y creo que nosotros, los que estamos aspirando a corporaciones públicas, usted que es concejal de la ciudad de Bogotá, que somos una nueva generación, una nueva camada de políticos, deberíamos estar liderando con el ejemplo e invitando a que las discusiones que se den no son el intercambio de trinos o de Facebook Lives, sino el intercambio de ideas. Yo insisto, el debate público está muy empobrecido y esto desdibuja. Y esto es un episodio que pasó aquí con la Coalición de la Esperanza, pero la semana pasada fue el escándalo de Char en la Coalición de la Experiencia y con el pacto histórico no han En las conformaciones faltado. de listas del pacto también. Pero entonces yo lo que creo es, aquí los colombianos están esperando mucho más. La política no se puede reducir a este burdo cuadrilátero de las redes sociales a 20 días de las elecciones, donde verdaderamente estamos sacando lo peor de la política colombiana. Fernando. Es que, Gabriel, además hay que mencionar una cosa y es que la ciudadanía colombiana está esperando una respuesta. Está esperando que cambiemos la forma de hacer política, piden un centro. Y si el centro, que es la respuesta y la esperanza, empieza a pelear. Pero el centro, tiene allí personas que desde hace por lo menos 30, 40 años han hecho política. ¿Cómo se renueva la política con quienes han hecho política toda la vida? Es que el centro no se trata de que todos seamos nuevos. Perdón, me estoy quedando sin voz, Carlos. No, es que, bueno, yo iba a decir algo acerca de lo que menciona Gabriel, acerca de la carencia de ideas y de programas en el debate político, en lo cual estoy de acuerdo hasta cierto punto. Sobre el centro, pues es que el centro es por definición lampedusiano.
Y el centro, usted puede tener gente de centro que tenga 14 años, que se denomine de centro que tenga 80 años, porque el centro es justamente aquello que no quiere que nada cambie. El centro no es ni sí ni no. El centro es cuando usted le pregunta a alguien, Fernando, ¿té o café? Y usted dice, sí, muchas gracias. No, Eso es el no centro. estamos hablando de eso. Yo creo Eso que es muy es importante el centro, que el centro y están- tenga una propuesta, que Claro, un pero discurso, tenga fíjese una alternativas, cosa, tiene debate interno. ustedes en este momento están siendo víctimas de ese propio invento, porque ustedes fueron los mismos que vaciaron de contenido el debate, porque cuando se habla del centro, la política es una confrontación de ideas, la política es, nos guste o no, una guerra incruenta, para eso existe, para que zanjemos visiones opuestas de cómo estar en el mundo. Pero Es para existen eso. también No matices, es para que Carlos, nos existen pongamos de también matices, acuerdo que es lo que la y para que ciudadanía está seamos pidiendo. todos La ciudadanía está amigos. pidiendo y nuevas para- formas de hacer política, nuevas eso no formas es de verdad. debatir, nuevas formas de O sea, llegar a usted dice acuerdos. que no existe el centro. No, por supuesto que no existe. Existen, por supuesto, variantes. Usted tiene el blanco, tiene el negro y tiene una amplia gama de grises. Pero el gris Gobertus, yo lo he dicho muchas veces, ese gris Gobertus en el Pantón, eso no existe. Ese centro absoluto que además se reconoce como dueño de la moral y que empieza a hacer política profetizando, pontificando desde un pedestal moral, eso no existe. Y hoy estamos viendo Pero ese cómo... pedestal Desde moral luego que también está en la existe, ha izquierda, existido en ¿no? muchas partes del mundo. Pero es que el intermedios, pedestal son moral matices en parte medio de un de debate que tiene muchas vaciar de formas y muchos contenido la colores. discusión. Es que si yo soy de izquierda y me reconozco de izquierda, ¿por qué me reconozco de izquierda? Porque yo quiero un Estado fuerte, yo quiero un Estado proveedor, yo quiero una sociedad en la que la cancha esté plana para todos. Sí, Carlos, pero la La gente que ciudadanía es de ha derecha, demostrado que no es lo que la quiere. gente Yo que creo es de las derecha, encuestas, las elecciones han dicho La gente eso que es es lo de la gente derecha quiere. busca otra cosa. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Nosotros hacemos propuestas y los votantes eligen. A lo que jugaron en Colombia y en otras partes del mundo de un tiempo para acá, los denominados políticos de centro, que son mayoritariamente, que vienen mayoritariamente de la derecha, como es el caso de Claudia López, es a vaciar de contenido la discusión y a no definirse. Entonces ellos dicen, yo no soy petrista ni antiuribista, ni Petro ni Uribe. Entonces, ¿qué? Pero no el lo han centro, dicho. pero el centro No han toma de dicho que todo, son. del centro y de la derecha Pero y de la izquierda, digo. Carlos. A mí me parece que no podemos reducir de manera maniquea el debate público. Y yo creo que desde lo que nosotros denominamos centro político no solo hay propuestas enfocadas a una visión, si se quiere, un poco más moderada frente a ese Estado fuerte, proveedor, sino que también se ha hecho un esfuerzo muy grande en ver las formas cómo se abordan esos debates. Yo creo que el centro no es una representación únicamente de ideas, que las hay, uno no puede tampoco llegar a una postura, digamos, reduccionista del centro o de lo que nosotros denominamos en el centro, con todos los ¿Qué matices es el que centro, pueda haber. Gabriel? Para mí el centro, además de una ideología, es una metodología. Para mí el centro también es un espacio donde cabe un debate frente a puntos divergentes. Para mí el centro en este país... Es decir, ¿cabe la derecha y cabe la izquierda en el centro? Caben posturas de derecha todo lo contrario. caben posturas de izquierda. Yo creo que en el centro caben absolutamente todos los matices. Yo me declaro más de un centro izquierda, yo estoy más tendiente frente a un Estado un poco más fuerte, pero también dentro del centro de posturas, más tendientes hacia la derecha. Yo creo que uno no puede tampoco reducir el debate público y el debate político a dos posiciones absolutamente monolíticas, diferentes cada una de la otra. A los Yo creo que extremos. se crean matices y se crean formas también de concertar esos matices. Fernando. Bueno, el país yo creo que vio lo que fue la elección presidencial de 2018, donde teníamos todos esos puntos de candidaturas de muchas formas y muchas posturas políticas, y al final terminamos teniendo que escoger entre las dos posturas más radicales y las más antagónicas también. ¿Qué es lo que es el centro en ese sentido? Es un punto de encuentro de muchas ideas. No por eso se tienen menos posturas o menos posiciones. Así, por ejemplo, para mencionarles, el centro político en Colombia, con muchos de sus referentes y exponentes, fue el primero en abrir en debates como, por ejemplo, la regulación de drogas en Colombia. El primero, por lo menos en tenerlo en la agenda presidencial. El primero en dar el debate en el Congreso de la República, por ejemplo, con la renta básica garantizada. Son debates urgentes que necesita Colombia, que ha traído el centro. Y tenemos muchos más. Hablemos, por ejemplo, de una pensión garantizada para las personas que no llegaron
a cotizar las suficientes semanas de pensión. Hablemos también de la regulación, por ejemplo, de insumos agrarios. Aquí hay propuestas muy claras. María Fernanda Cabal le estaría diciendo mamerto aquí al amigo Fernando. O sea, si María Fernanda Cabal estuviera sentada aquí, estaría diciendo que ustedes dos son un par de mamertos. Pero es que, insisto, cualquiera que esté sentado en esta mesa, empezando por Duque. O sea, Duque es un mamerto para algunos pero sectores. Fernando, para las personas que están escuchando, que están viendo el debate y que muy seguramente tratan de encontrar esa respuesta y ese significado a qué es el centro, y muchos lo llaman, discúlpeme por la expresión, tibios. La pregunta para ustedes, ¿el centro es un poco tibio? Es decir, no es ni de derecha ni de izquierda, es ahí como que ambivalente un poquito. Ahí hay una gran frase que dice que podemos reservarnos el derecho a cambiar de opinión, y es en ese sentido que podemos, como centro en la política, tener una metodología que en Colombia no ha existido muchas veces en la política, y es ser capaces de sentarnos con el otro, de respetarlo, de llegar a puntos medios y muchas veces de cambiar de opinión cuando nuestras ideas que hemos defendido a lo largo de los años de pronto han demostrado no funcionar mal o estar equivocadas. Hay ese derecho en la política. Ustedes desde el centro, Gabriel, habían prometido, la coalición Centro Esperanza, ser quien iba a unir el país, y creo que esa era la gran apuesta y la gran propuesta desde la coalición Centro Esperanza. Con esto, que demuestran estas peleas internas que no han podido ponerse de acuerdo ustedes, ¿cómo nos impactan, cómo se proyectan hacia afuera? Bueno, no ha habido tampoco unión en los otros espectros políticos. Pero ustedes prometieron unir el país, o sea, esa propuesta nace de la coalición. Yo creo que en este momento esa promesa está incumplida. Tengo que ser absolutamente honesto. Yo le tengo mucha esperanza a la coalición de la esperanza. Creo que hay personas con una trayectoria pública que han demostrado ser buenos administradores. Creo que hay un compromiso con una forma de hacer política transparente y diferente. Lamento mucho lo que está pasando, pero María Camila, yo quería volver un poquito a lo de antes, porque es que a mí esas encuadraturas y esas definiciones de izquierda o de derecha, pues yo simplemente no me siento cómodo con eso. No me sentiría cómodo tampoco si estuviera en la izquierda, por ejemplo, ver en el pacto histórico el ingreso de una persona como Alfredo Sade, que es abiertamente antiaborto, antiderechos. Entonces yo creo que se han desdibujado mucho las líneas. Es una grosería. Yo creo que hoy nosotros tenemos que hablar de las prioridades que tiene el país. Y déjeme decirle, para mí, o por lo menos lo que nosotros hemos abanderado en esta campaña, es la defensa de la paz, la defensa de los acuerdos, la defensa de la vida, la defensa de los recursos públicos, las reformas tributarias que necesita este país. Eso no habla, se lo aplaudo, porque usted es una persona además joven dentro de la coalición, claro, joven dentro del Partido Verde, pero hablando de las cabezas, los que son visibles, los que le prometieron al país, esa frase, unión, esperanza, una nueva expectativa, o sea, eso queda completamente fracturado y quebrado. Yo espero y tengo la esperanza, María Camila, que efectivamente, así como ha sucedido en el pasado, logren concertar, logren sentarse en una mesa, resolver las diferencias, pero más allá por los egos personales y por las vanidades que puedan encarnar las elecciones en marzo, sobre todo porque yo creo que es válida una propuesta de país diferente a la propuesta del pacto histórico y diferente a la propuesta de la derecha. Yo creo que el debate democrático se nutre en las diferencias, en las diferentes propuestas que pueda haber, y creo que esto simplemente está desdibujando esa promesa que usted menciona y le está haciendo mucho daño a la democracia, porque no estamos viendo, y aclaro, en ninguno de los sectores propuestas concretas o una hoja de ruta clara. Pero yo no estoy de acuerdo, con eso. Gabriel, es que simplemente unidad no es lo mismo que unanimidad. Unidad no es lo mismo que unanimidad, y en ese sentido enriquece el debate público que exista discusión interior en una coalición. Preocupa, eso sí preocupa, una consulta como la consulta del pacto histórico, donde todos los candidatos que están ahí aceptan en gran parte lo que dice Petro, y donde no existe un debate interno real porque todo el mundo sabe quién va a ganar. Eso sí que preocupa, cuando hay una consulta de 5 o 6 candidatos y nadie da una discusión interna ganador. Todos tienen la fuerza de un recién vacunado con la dosis estándar, o sea, son unos candidatos lánguidos, escuálidos. A mí me parece un error gigantesco que ustedes hayan llegado con 7 candidatos, creo que iban a ser 8, porque lo que les va a pasar, y se los digo aquí en la bola de cristal, es que el 13 de marzo Gustavo Petro va a estar contando votos en millones de votos. Y los candidatos de la coalición de la Centro Esperanza van a estar contándolo en cientos de miles. Y ahí empieza a echarse a andar una bola de nieve que es la del voto útil. Yo les digo, compañeros, y se los digo con afecto,
Yo creo que A ver, aquí más las desmenuzada esa posibilidades... ecuación, concejal. Aquí las posibilidades de que el pacto histórico gane la presidencia son bastante altas, ni mucho menos estoy cantando victoria porque las elecciones se ganan el día siguiente de las elecciones, ni siquiera el día de las elecciones, después de que ya haya metido la mano la Es registraduría decir, para ahí, usted los pero las egos y las posibilidades vanidades son muy grandes. Los Ellos egos y cometen las un grave vanidades, error. como decía Gabriel, van a Claro. llevar a que Petro sea el victorioso. Pero por supuesto, lo que pasa es que además de que Petro tiene su propio ímpetu, y aquí quiero contradecir respetuosamente a Gabriel cuando dice que aquí no hay propuestas. Solamente desde el pacto histórico se están haciendo las propuestas y es tan así que todas las demás campañas giran en torno a lo que diga Petro. Entonces, por ejemplo, un candidato de la coalición de la Esperanza, por quien además yo siento un profundo respeto, que es Jorge Enrique Robledo, un senador realmente de izquierda, ese sí, así se quiera disfrazar allá un poco apabullado dentro de la coalición en la que ustedes están. Él da un debate muy serio acerca de los combustibles fósiles, ¿cierto? Dice Robledo, la irresponsabilidad de Petro al proponer ciertas cosas. Es Petro el que está poniendo el tema. Y Petro hace que todos lleguen a su cancha donde él es dueño y señor. Pero- y entonces yo estoy de Petro acuerdo, les gana pero- a todos el debate, los coge. Es que, Pero, vean, a mí me da concejales- pesar ver ese último debate que yo vi, cuando estaban todos contra Petro, viendo quién se le arrimaba más, viendo quién lo encaraba más, viendo quién era más antipetrista, los destruye. Aquí no hay, por ejemplo, en el 2018, en la primera vuelta estaba Germán Vargas Lleras, que uno puede tener todas las diferencias ideológicas que uno quiera con Germán Vargas Lleras, pero Germán Vargas Lleras es un tipo que tiene el gobierno en su cabeza, que puede sostenerle un debate a Petro. Yo no veo en la coalición de la Esperanza ningún candidato, y tampoco lo veo en la coalición de la experiencia, un candidato que sea capaz de sostenerle un debate. Pero Carlos, yo creo que lo da. parcialmente es cierto lo que usted dice por las dinámicas que se ha dado el debate. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la entrada de Alejandro Gaviria a la coalición fue con un temario de 60 puntos muy concretos. Sergio Fajardo también ha hecho unas propuestas muy interesantes en materia de educación, en propuestas laborales, una política de transparencia, políticas agrarias. Carlos Amaya lo mismo. Yo lo que creo es que no haya falta de propuestas. Yo creo que lo que está pasando en el debate público es que, por supuesto, Petro va arrastrando, va chupando y se dejan consumir por las mismas dinámicas, no solo en las redes sociales, sino del debate. Y lo segundo, en lo que yo coincido con Carlos, es lo siguiente, María Camila, y es que desde hace 4 años nosotros ya no tenemos 2 vueltas, tenemos 3 vueltas. Sí. El tema de las consultas... El 13 es la primera vuelta. El 13 es la primera vuelta que le comienza a dar ímpetu a los candidatos que ya se muestran como ganadores, que fue el tema de Duque y de Petro. Y lo que hundió a Fajardo en 2018. Lo que prácticamente hundió a Fajardo y lo Ojo que con está Rodolfo poniendo... Hernández, por ejemplo, esa vez. Eso lo hundió mucho. Y lo que yo creo que va a pasar con Rodolfo Hernández es que se va a hundir por no hacer parte de las consultas. Con Oscar Iván Zuluaga puede haber ese riesgo. De hecho, Oscar Iván Zuluaga lo dejan por fuera de la consulta de la experiencia porque podía arrastrar y podía llevarse por delante a Char y Fico. Entonces, La consulta que lo hizo, entre otras cosas, ganador hace apenas unos años a Duque. Claro, por supuesto. Sí. Es decir, el 13 de marzo va a ser la primera de 3 vueltas presidenciales. Es que el 13 de marzo se van a dejar contar los candidatos. Perdóneme un segundo, concejal. Fernando. Sí, yo además quiero decir una cosa porque estoy de acuerdo en un punto que menciona el concejal Carrillo, y es, nosotros estamos perdiendo como coalición de la Esperanza, mientras sea Petro el que esté dominando el debate y las propuestas de muchos candidatos girando en torno a las propuestas de Petro, tanto para atacarlo. Ese petrocentrismo del debate afecta no solamente porque lo pone a él en el centro de toda la discusión, sino también porque hace creer algo muy falso, y es que el centro no tiene propuestas. Claro que las tiene, y hace un momento hablábamos, por ejemplo, de los 60 puntos de Alejandro Gaviria, o de las propuestas de Juan Manuel Galán en materia política de drogas, por solo mencionar algunas cosas. Existen propuestas en el centro y en vez de estar visibilizando al contrincante para atacarlo, deberíamos estar viendo cómo logramos visibilizar nuestras propuestas, que son muchas, y no empezar a reflejar eso que puede parecer como miedo, porque tenemos con qué. Concejal Carrillo. Pues es todo lo que no está pasando en la campaña. Ellos están muertos del miedo unos de que los otros ganen dentro de la misma coalición, y creo que es absolutamente claro que la coalición de la Esperanza eso no es un acuerdo programático, eso es un acuerdo pegado con babitas de unos y de otros para tratar de derrotar a Petro. Pero hablando de es solamente acuerdos eso, ahí no pegados hay un con acuerdo babitas, programático. concejal,
pues ahí entonces habría que también entrar a ver qué es lo que está diciendo Francia Márquez, qué es lo que está diciendo SADE, qué es lo que están diciendo los demás miembros del pacto histórico, donde yo no veo que haya un acuerdo programático en el pacto histórico, donde no estamos viendo acuerdos programáticos en ninguna de las coaliciones. Eso es un acuerdo de quién lleva votos. Pero un momento, porque es distinto lo que pasa en las alianzas que se hacen de cara a las elecciones parlamentarias, que a mí me parecen espantosas. O sea, la lista a la Cámara de Bogotá que armaron es un horror, ¿cierto? ¿Cómo la armaron? Creo que aquí todos saben cuál fue mi lucha contra las listas cerradas, que cuando no hay, es distinto lo que pasa en el nuevo liberalismo, que nadie está elegido. Entonces se pueden sentar galán, familia, amigos, ¿cierto?, a decidir cómo van en una cosa más o menos pacífica, pero eso no se va a repetir la próxima vez. Si no hay un mecanismo legítimo para organizar el orden de la lista cerrada es absolutamente antidemocrática. Pero más allá de cómo se armaron esas listas, en la consulta presidencial del pacto histórico hay 3 candidatos de verdad. Una, Francia Márquez, por quien yo voy a votar. Yo voy a votar por esos nadie que han estado olvidados en este país durante siglos. Yo voy a votar por Francia Márquez. Aprovecho, es la única campaña que estoy haciendo aparte de la de Wilson Arias. Marquen Francia Márquez en el tarjetón el 13 de marzo. Francia Márquez, Camilo Romero y Gustavo Petro son los candidatos y las coincidencias programáticas son enormes. ¿Usted cree que alguien le puede ganar a Petro en esa consulta? De verdad, Cosas se han dado. Los números pueden ganar la Petro le ganó a Carlos Gaviria en el 2010, cuando todo el mundo creía que iba a ganar Carlos Gaviria. Las elecciones se ganan el día de las elecciones, pero es que no solamente es quién queda de primero, es cuáles son las votaciones. Si Francia Márquez, recuérdenlo, domingo 13 de marzo, Francia Márquez en el tarjetón. Si Francia Márquez saca 1 millón de votos ese domingo, ¿ustedes creen que es la misma Francia Márquez del 12 de marzo que la del 13 de marzo? Seguramente no. Claramente no. Discúlpeme, me tengo que ir a comerciales por compromisos. Estamos hablando de política y mecánica política, 26 días que son los que realmente faltan para llegar a las urnas, para elegir el Congreso y también los de las coaliciones, los candidatos de las 3 coaliciones, incluida por supuesto la de la Esperanza, que es el centro de la controversia y donde están los reflectores nuevamente. Vamos a hacer una pausa, son las 9:40 de la noche y ya regresamos. Ahora son las 9:42 de la noche, aunque la coalición de la Esperanza es apoyada por varias personalidades del Partido Verde. En noviembre, a finales del año pasado, esa colectividad dejó en libertad a sus votantes para la campaña presidencial. Gabriel, lo interrumpí su réplica al concejal. No, ya, creo que ya zanjaron las diferencias. Lo que le quería decir al concejal es que nos desviamos un poquito del punto y era en los acuerdos programáticos dentro de las coaliciones como para poder descartar que en una de ellas no estuvieran pegadas con babas, que creo que eso era el argumento. Yo creo que eso es algo que se repite en todas las coaliciones. Aquí nosotros son carreras muchas veces de ego, de cálculo político, pero yo no conozco el acuerdo programático ni del pacto histórico, desafortunadamente de la coalición de la Esperanza, ni tampoco del Equipo por Colombia. Entonces, creo que ahí eso es una falencia de todas las coaliciones en esta contienda política, pero tú estabas hablando del tema del Partido Verde. Estaba leyendo en los comerciales algunos comentarios de los televidentes de Zona Franca. Abro comillas, nos dice un televidente, dice, coalición de la Esperanza, un movimiento caníbal, atestado de fuego amigo. Gabriel. No, yo creo que en esta clase de ejercicios donde está tanto en juego, María Camila, las diferencias son normales. Lo que pasa es que hay que ver cuáles son las diferencias. No creo que se estén debatiendo diferencias sobre cuál debería ser la política de educación, cuál debería ser la posición del gobierno frente al proceso de paz, cuál deberían ser los postulados de una reforma tributaria, pensional, laboral, en fin. Esos no son los debates y las diferencias que se están cultivando al interior de las coaliciones. Lo que se está cultivando al interior de las coaliciones, de todas las coaliciones, son diferencias de otra índole, que no le suman al debate democrático. Egos y vanidades. Sí, o diferencias personales, o no sé, pero eso yo creo que no le está haciendo bien ni a la coalición de la Esperanza ni a ninguna otra. Pero además hay que recordar una cosa, en todos esos meses, desde que Alejandro Gaviria llegó a la coalición de la Esperanza, por ejemplo, desde que empezó a construirse lo que es la coalición en ese momento, no hemos tenido una sola discusión en la que estemos en desacuerdo porque, por ejemplo, llegó a la coalición de la Esperanza alguien que esté a favor o en contra de algunas posturas, como por ejemplo ha pasado en el pacto histórico, con el aborto, por ejemplo, con la llegada de SADE. Aquí, en esencia, en la coalición de la Esperanza las diferencias han sido de asuntos electorales y de asuntos de forma.
pero las diferencias políticas, donde normalmente el De debate se da, maquinarias. Yo aquí hemos absolutamente tenido no estoy de acuerdo muy con buena, de alguna manera como similitud ideológica entre quienes han llegado, y eso indica que sí hay algo de acuerdo programático en lo que es esencial y en lo que es político. Uno no puede, Carlos. uno no, es que cuando hablan de canibalismo es porque es la misma especie devorándose. En la coalición de la esperanza no hay eso, no hay nada más legítimo que el debate entre Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo. Es que estamos hablando del marxismo, leninismo, maoísmo duro del morir contra el absoluto neoliberalismo santista. O sea, es que ahí hay una contradicción gigantesca y eso creo que es bastante evidente cómo se pone Robledo y toda la tropa del Moir a favor de Fajardo y en contra de Alejandro Gaviria. Y lo vemos pues en Twitter pidiéndole a Gaviria un debate porque son antagónicos. O sea, cuando sale este señor, y aquí vienen las cosas increíbles de la política, fíjense usted, mientras el candidato Gustavo Petro está proponiendo subir los aranceles a ciertos productos para beneficiar a la industria nacional, Robledo está en la coalición con el ultra mega neoliberal Gaviria, que quiere que abramos el mercado y firmemos todos los TLCs del mundo. Entonces, ustedes tienen un serio problema interno porque por tratar de derrotar a Petro empiezan a recibir a todos los que están contra Petro, incluido el único sector de izquierda que ustedes tienen ahí, que es el MOIR. ¿No cree usted que es una buena noticia en el sentido de que por estar aún en habiendo contra de Petro, todo desacuerdos gira alrededor de puntuales? Petro. Pero Carlos, con tal de vencer al uribismo, en el pacto histórico están dispuestos a incluir a Armando Benedetti, a Sade y a una cantidad, incluso no me sorprendería que César Gaviria aterrizara con toda la Pues la se lo están maquinaria liberal. peleando. Ahí está Petro, peleando en el pacto. Acá no nos lo estamos peleando. Lo que quiero decir Allá- es que allá es lo fácil reciben. ver la paja en el ojo ajeno. César Gaviria estuvo detrás de la candidatura de Alejandro Gaviria y sigue estando esas ahí. contradicciones entre un marxista, leninista, maoísta como Robledo y un cabro comillas neoliberal santista como Alejandro Gaviria se están dando también en el pacto histórico, donde puede entrar una persona de talante liberal como es Petro, que siempre ha defendido los derechos de las mujeres, del aborto, de las comunidades LGTBIQ, y estar aceptando a Gustavo a este Alfredo Sade, Momento, porque fíjense la teniendo que contradicción. recular en las posiciones pero- frente al aborto. pero que el discurso de Petro frente al aborto después del ingreso de Sade cambió. Y entonces ahí también Pero es hay que unas Petro también cambió, contradicciones. ahora es liberal, ahora no es de izquierda. Yo creo que Petro siempre ha el sido discurso así. de hacer una forma de política distinta de lucha contra la corrupción de Gustavo Petro se compagina con darse un abrazo, un beso con Armando Benedetti con tal de vencer al uribismo. Entonces yo creo que si nosotros tenemos que hablar de Pero las un momento. contradicciones políticas en los diferentes sectores, bien valdría también en el pacto histórico hablar de esas Un momento, contradicciones. Gabriel, porque fíjense que ustedes mismos se están contradiciendo en algo. Ustedes dicen, es que allá en el pacto todo eso gira alrededor de Petro. Eso es Petro y el único que manda es Petro y el único que dice es Petro y ya todos sabemos que Petro va a Perdón, ganar. Carlos, eso Pues no lo he Petro dicho tiene un yo. programa muy claro. Eso no lo he dicho yo. Petro tiene un programa muy claro y si el pacto histórico llega a la presidencia, espero yo con Francia Márquez, pero si llega a la presidencia con Gustavo Petro, quien va a gobernar va a ser Gustavo Petro y va a hacerlo sobre una agenda de país que ha venido ¿Usted cree proponiendo que por Francia 20 tiene una años. posibilidad real frente a Petro? Yo creo que Francia va a sacar una votación muy importante, 13 de marzo, no se les olvide, domingo en el tarjetón, Francia. la Márquez. tercera Oiga, cuña. Carlos, La yo tercera creo cuña. una A ver, Va a contradicción sacar en una términos, votación muy importante. una contradicción en pero términos es que en un claro mismo cómo va a tarjetón, gobernar Petro. no sé. En cambio, no sé. sería lo mismo, o sea, ustedes dicen que cualquiera de la coalición Centro Esperanza podría ganar. Si Robledo fuera el presidente, absolutamente imposible, estaríamos llevando a la presidencia a una persona de izquierda dura, durísima. Si Alejandro Gaviria es el presidente que tiene más posibilidades de ganar la consulta, eso es clarísimo, más con estas alianzas que está haciendo ahora Alejandro Gaviria con Barón Cotrino, con otros sectores de Cambio Radical que pueden llevarlo a ganar esa consulta, el gobierno sería un gobierno abiertamente neoliberal. Aquí, si la consulta la gana Francia Márquez o si la consulta la gana Gustavo Petro, el gobierno será progresista. Listo, entonces usted dice, porque Carlos, aquí hay que, entonces hagamos el mismo ejercicio. En el mundo de las posibilidades, si gana Sade, No va a ganar. bueno, pues así como Pero no va a lo tienen ganar, ahí en el así tarjetón, como no va a dándole la ganar Roblado, posibilidad. pero si Y ganara... yo nunca he estado sí, de acuerdo con que entre no, Sade. yo Y lo he entiendo, Además, dicho además, públicamente. ¿qué es lo que les lleva? ¿Qué es pero lo que no he podido entender? lo que yo estoy Desactiva el diciendo, miedo. lo que yo estoy diciendo es,
Haciendo el mismo símil que usted está haciendo con el pacto histórico, si gana SADE, estaríamos nosotros con un gobierno progresista totalmente en contra de las comunidades LGTBI, en contra del aborto. Yo creo una contradicción en términos, con todo el respeto que le tengo a Francia Márquez, que allá puede ganar cualquiera. La respeto profundamente. Creo que es una berraca, luchadora, víctima múltiples veces. Me parece una contradicción en términos que en un mismo tarjetón se tenga que elegir por Alfredo Sade o por Francia Márquez en un mismo proyecto político. Lo que quiero decir con esto, Carlos, es que le explico qué es lo que pasa ahí. En esas contradicciones no solo está incurriendo la coalición. Contradicciones hay en todos los tarjetones, hay una mezcla, Fernando. Bueno, no, yo simplemente quiero decirle a Carlos que veo ahí que hay una contradicción donde se mide cuando se trata de cuestionar a la coalición del centro, que claramente han visto que tiene fuerza y que la ven como una piedra en la mitad del camino para la aspiración de Petro. En muchos momentos lo han visto. Cuando llegó Alejandro Gaviria, por ejemplo, Petro quería que Alejandro Gaviria llegara a su coalición y lo invitó múltiples veces a ser su candidato a la alcaldía de Bogotá, a sumarse a su coalición. Y por eso Petro tiene que recibir a personas como Sade, porque las personas de peso de verdad que quería que llegaran allá no aceptaron llegar. Y como no han querido llegar, la estrategia es doble. La estrategia es, si llegan acá, bienvenidos porque estamos construyendo desde la diferencia. Pero si no llegan, los destrozan porque creen que están negociando con las mafias, con el paramilitarismo, como les gusta llamar a todo el que no llega allá. Pero al mismo tiempo están llamando a que llegue a César Gaviria. Con las fuerzas de la muerte. No, pero venga, le digo una cosa. Es que, a ver, hay unos sectores petristas, hooligans, que dicen que yo soy uribista y soy un traidor y bueno, no sé qué más cosas, porque yo públicamente me he manifestado en contra de eso. Yo creo que Petro está pecando por exceso de amplitud. Sí, ha recibido unas personas que son impresentables. Vean, tener a Roy Barreras dentro de esta coalición, a mí me parece impresentable, pero hay unas realidades políticas con las que todos juegan. Juan Manuel Santos fue presidente gracias a Musa Besaile y a los ñoños en Córdoba. A lo peor de la politiquería de Sahagún, ellos fueron los que le dieron la presidencia López y al Pueblo Democrático en segunda vuelta en Bogotá. A Santos, creo, doctor Cifuentes, que usted trabajó en ese gobierno. Maquinarias y mecánica política. Lamentablemente, esa es la política en Colombia, que algunos queramos apartarnos de esto, listo. Pero yo, por lo menos, si yo tuviera que tomar las decisiones, yo no las aceptaría y preferiría perder antes que recibir a esas personas. Es que ese es el dilema, porque así se hace la política, o por lo menos así se viene haciendo. Estamos hablando de mecánica, de política y de esa primera vuelta que muchos llaman, donde muchos de los partidos o todos los partidos se van a dejar contar. Estamos en Zona Franca, al regreso las conclusiones sobre el debate político esta noche. Ya regresamos. 9:54 minutos de la noche, conclusiones en Zona Franca. Fernando, usted planteaba algo hipotético, un supuesto o un sueño, y es que el perdedor o los perdedores apoyen al ganador. Bueno, esa es la filosofía de todas las consultas presidenciales, de las coaliciones, y es, si nos vamos en coalición, todos los que no ganaron, los que perdieron la consulta, deberían apoyar, y eso es lo que está escrito, lo que esperamos que sea respetado por todos los sectores que hacen parte de la coalición de la esperanza. Lo que preocupa en ese momento es que entre más personales se vuelven los ataques, más profundas son las heridas y en ese sentido más dificultan un eventual apoyo de todos los candidatos que no ganaron la consulta al candidato ganador. Así debería ser, así está escrito y ese es el acuerdo desde el día 1 de la coalición de la esperanza. Esperamos que eso se cumpla y que todos tengan cuidado a la hora de dar estas peleas, estos debates que son naturales y son propios y son positivos para la democracia, pero que tengan cuidado porque el 14 de marzo esas heridas tienen que estar superadas. Concejal Carrillo. Bueno, pues lo vamos a ver en 20 días, vamos a ver cuál es el resultado de las consultas. Creo que aquí hay gente interesada en medirse pensando en un proyecto político posterior. Es clarísimo que el gobernador Carlos Amaya no tiene ni la más mínima intención de ser presidente, simplemente quiere hacerse contar, ver cuántos votos tiene realmente debajo de esa ruana. Lo mismo pasa en las otras coaliciones con algunos, pero lo que sí va a quedar claro es si hay alguna viabilidad de que esos proyectos sigan. Yo se los digo con claridad, si Gustavo Petro llegara a perder las elecciones, que lo veo difícil, el pacto histórico se acaba, porque no hay una unidad. ¿Usted habla de primera vuelta? No,
en general. La Como se acabó la presidencia Colombia La humana, presidencia. como se acabó La coalición Colombia. O sea, es que no se nos olvide que hace 4 años se tomaron la foto Claudia López, Sergio Fajardo, Robledo, que llevó al polo allá a las malas, a esa coalición horrible. Por cierto, única vez en mi vida que no he votado a la presidencia por el polo. Única vez en mi vida que no he votado a la presidencia por el polo, porque es que votar por Fajardo ya era pedirnos demasiado. Y eso se desvaneció. Y aquí podría pasar exactamente lo mismo con el pacto histórico. El escenario cambia por completo si Petro es presidente, porque estaríamos ante un escenario de un verdadero bloque histórico, de una especie de frente amplio, en donde irremediablemente tenemos que aceptar sectores de derecha para lograr algo como es un gobierno de transición hacia una búsqueda más progresista. Colombia, y termino con esto, es un país que ha estado gobernado siempre por la derecha, y dar ese salto hacia una opción va a requerir de una transición que espero yo, sí, fíjese usted, como dice Fajardo, sea serena, y eso se dará en la medida en que el próximo gobierno tenga gobernabilidad, y yo creo que el pacto histórico podría ser un elemento, si se hace bien, si no se repiten los errores del pasado, que nos permitan formar ese frente amplio que pueda traerle al país un poco de estabilidad y de cambios profundos. Gabriel, su conclusión. Pues María Camila, no hemos hablado de esto, pero en estos 15 días de peloteras y de ires y venires entre las diferentes coaliciones, ¿sabe usted cuántos líderes sociales han asesinado? ¿Cuánto es la cifra? 7. En Colombia cada 36 horas están asesinando un líder social. Esa debería ser la prioridad en un debate político presidencial en un país en donde han asesinado 1.308 líderes sociales desde la firma de los acuerdos, donde se han desplazado 72.300 personas en el 2021, donde tenemos el récord de ser el país más peligroso para los líderes ambientales y donde el 2021 cerró con 96 masacres. A mí me importa un comino esas peleas entre egos en todas las coaliciones. Yo lo que sí le quiero es mandar un mensaje, decir, aquí hay un problema muy serio. ¿Pero usted cree que lo van a poder solucionar? Yo no sé si lo van a poder solucionar, pero como colombiano, yo sí estoy pidiendo, como candidato a la Cámara y como colombiano, que se le ponga la lupa a los verdaderos problemas en nuestro país. A la gente la están matando, la gente se está muriendo de hambre. A mí, le repito, esas diferencias en redes sociales que pueden responder a la álgebra electoral, me saben a lo que sabemos. Yo creo que aquí lo que es importante es que se le ponga el foco a las verdaderas problemáticas en Colombia, que en el caso de las personas que yo voy a representar se materializa en la construcción de paz, en la defensa de la vida. Es indecente que en un país donde cada 36 horas están asesinando a un líder social, estas sean las discusiones en el debate Gabriel público. Cifuente, un placer tenerlo esta noche acá. Muchísimas gracias, María Camila. Fernando. Bueno, María ¿Quería Camila, decir muchas algo? gracias por la invitación. Sí, además yo quiero decir algo muy puntual, y es cómo estos 50 días que llevamos recorriendo todas las localidades de Bogotá, todos los días en la calle, 8, 10, 12 horas, nos damos cuenta de algo con el equipo que estamos recorriendo la ciudad, con el equipo de voluntarios. Y es que muchas veces estos debates, esas peleas, no podrían estar más alejadas y más desconectadas de lo que de verdad está preocupando a la ciudadanía. Necesitamos que estas discusiones políticas estén conectadas realmente con lo que la ciudadanía está pidiendo. Más empleo, mejores oportunidades, más seguridad, la implementación de los acuerdos de paz. Y eso es donde deberíamos estar enfocando esos esfuerzos y estas discusiones, no en las peleas vanidosas y de ego de los políticos. Fernando Posada, candidato a la Cámara de Representantes, Nuevo Liberalismo. Un placer tenerlo acá esta noche, señor. María Camila, muchas gracias. Mi número es el 105 y bueno, gracias. Política, concejal. Yo no tengo número, yo no estoy haciendo Pero campaña. usted tiene candidata Entonces, propia. Un gusto tenerlo tengo esta noche acá. candidata Un Francia placer. Márquez y Wilson Arias al Senado. por el Esta Pacto 15 Histórico. ahorita les paso la factura al terminar programa. Gracias a ustedes, llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, un placer y gracias por la compañía. Que tengan una feliz resto de noche.